¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Les damos la bienvenida a este seminario que será impartido por el doctor Jorge Macedo, quien es un investigador en la Universidad de Georgia Tech. Este, va a hablar un poco de la evaluación de la ecuación estática en empresas de Jales o de relaves también, como se les conoce en Latinoamérica. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Antes de cederte la palabra, Jorge, voy a hacer una breve lectura de tu semblanza. Jorge Macedo es doctor e ingeniero profesional y es profesor asociado en la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental del Instituto de Tecnología de Georgia, Georgia Tech, donde se incorporó a la facultad en el 2018. El doctor Macedo también ha ejercido como ingeniero geotécnico durante 17 años, trabajando como consultor en importantes proyectos mineros a nivel mundial, desde la concepción hasta el diseño de ingeniería de detalle. Posee licencias de ingeniero profesional en California y Perú. Sus principales áreas de investigación son la geotecnia minera, la ingeniería geotécnica sísmica y la ingeniería de riesgos basada en datos aplicada a amenazas múltiples. En el 2022 recibió el prestigioso premio Career de la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos por su trabajo en la intersección de la geotecnia de Jales y la ciencia de datos. Más recientemente, también ha sido galardonado con el premio Young Researcher de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica y con varios premios en investigación y docencia en Georgia Tech. El doctor Macedo es fundador y presidente del Centro TAILEN, que trabaja para fortalecer la resiliencia de la infraestructura en las industrias minera y energética. De nuevo, Jorge, mil gracias y bienvenido. Y antes de cederte la palabra, unas breves instrucciones para los asistentes durante la presentación. Si les surge alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Hay un par de chats, el chat convencional y el de preguntas y respuestas. Nosotros trataremos de abordarlas al final de la charla. Pues sin más de mi parte, Jorge, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel, y la Sociedad de Técnica en México. Muchas gracias por la introducción. Como Miguel mencionaba, la temática de hoy día es la evaluación de la ecuación estática en empresas de Jales. Eh, voy a empezar un poco digamos, involucrarlos en la temática. Antes de eso, me gustaría mencionar que el trabajo que hacemos relacionado a Jales está dentro digamos, de la umbrella de un centro de investigación que tenemos que se llama TAILENGE. Entonces me voy a tomar un par de minutos para hablarles un poco de TAILENGE y después vamos a entrar en la temática más general. Entonces, este es el plan para hoy día. Esta es digamos, la agenda. Les voy a hablar muy rápidamente del centro de TAILENGE, pues voy a resaltar algunas fallas recientes. Voy a hablar después de la ecuación estática y voy a, digamos, tratar detalles adicionales usando el caso histórico de la falla de Cadia, que es una falla que ocurrió en Australia. ¿Ok? Entonces, primero que nada, comentarles que el trabajo que hacemos dentro de la ingeniería de relaves o de jales está financiada por el Centro TAILENGE. El Centro TAILENGE es un centro que involucra cuatro diferentes universidades y profesores de cuatro universidades. Soy el fundador y el chair, estoy en Georgia Tech. Está también el profesor Jonathan Bray de la Universidad de California en Berkeley. Está el profesor Scott Olson de Illinois Urbana-Champaign. Está el profesor Chris Baratier de Colorado State University. Entonces, este es, digamos, el leadership del centro. Después tenemos también un advisory board, que tenemos líderes de la industria y de la academia, digamos, nos ponen en la dirección correcta y tenemos miembros regulares. La idea de los miembros regulares es traer
un enfoque multidisciplinario al centro, porque, digamos, el liderazgo, por ejemplo, en mi caso, soy más un ingeniero geotécnico. Entonces, los miembros regulares nos traen diversidad en ese sentido, ya que cualquier proyecto en Jales es multidisciplinario. Tenemos empresas, sobre todo consultoras y mineras que soportan nuestro trabajo. Ustedes pueden verlas aquí en este slide. Y gracias a estas empresas es que tenemos, digamos, el financiamiento para poder hacer lo que hacemos, ¿no? No hemos tenido la oportunidad de interactuar mucho con la industria minera mexicana, me encantaría. Entonces, si hay interesados, por favor, déjenme saber. Y tenemos también algo más que son las organizaciones afiliadas, como la USCD, por ejemplo, es el United States Society of Dams. Estas son organizaciones que comparten nuestra misión y nuestra visión. Muy rápidamente les cuento lo que hacemos. Hacemos tres actividades principales. Una es investigación y esta investigación se realiza en las universidades que mencioné anteriormente y considera estudiantes de máster y estudiantes de PhD. Actualmente tenemos un buen número de proyectos activos relacionados a los depósitos de Jales. No voy a tener tiempo de hablar de ellos, pero si hay interesados, contactarme, por favor. Algo más que hacemos es también involucrar a estudiantes de pregrado, porque, digamos, en general en las Américas creo que hay un desconocimiento digamos, de que hay oportunidades en la ingeniería de Jales para jóvenes. Al menos eso nos pasa mucho en Estados Unidos y en mi experiencia en Sudamérica es similar. Entonces, ese es, digamos, uno de los fuertes, es la investigación, pero también ofrecemos, digamos, programas de entrenamiento y cursos. Estos principalmente comprenden cursos cortos y también, digamos, in-house courses para interesados. Y finalmente, hacemos servicio y outreach. Y esto lo hacemos con organizaciones de Estados Unidos como la SMI o la SCE. Y básicamente lo que hacemos es involucrar a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, para poder organizar seminarios donde generalmente tenemos un voluntario de nuestro network que comparte típicamente las experiencias digamos, en ser un ingeniero de Jales, ¿no? Entonces, en cuanto a nuestros cursos, muy rápidamente les cuento que tenemos cuatro cursos. El primero es Fundamentos en Ingeniería de Jales. Este ya pasó este año, lo lidera el profesor Olson y Chris Baratier. El segundo curso es en Investigaciones de Laboratorio y Campo para Depósitos de Jales. Estos los lideran el profesor Olson y el profesor Bray. Este también ya ocurrió. Los cursos 3 y 4 vienen. El curso 3 va a ocurrir en septiembre y se enfoca en la geotecnia de depósitos de Jales y los lideramos el profesor Bray, Olson y mi persona. Y el último curso que viene en octubre se enfoca en la ecuación estática y cíclica. También los lideramos el profesor Bray, Scott Olson y mi persona. Entonces, en cuanto a nuestro enfoque, es particularmente en las Américas. Por ejemplo, en Estados Unidos, las cuatro universidades donde están, digamos, los líderes se distribuyen a lo largo de las, diría, longitudes y latitudes de Estados Unidos. Por ejemplo, el profesor Gray está en California, en Berkeley. Chris Baratier está en Colorado State University. Scott Olson está en Illinois y yo estoy en Georgia, en el estado de Georgia. Tenemos también mucha actividad en Sudamérica. Yo soy peruano, entonces hacemos muchas cosas en Perú y parte digamos, de mi experiencia viene de trabajar en proyectos de Jales en Perú, Chile, Brasil y algunos en Argentina también. Tenemos cierta presencia en Guatemala. No hemos interactuado con México, así que eso es, digamos, algo que nos gustaría hacer mucho más. Entonces, con eso parto, digamos, cierro ahí un poco, les quería contar del centro,
que es básicamente el centro que financia las actividades que hacemos y de lo que van a ver también en la parte técnica. Y ahora me muevo un poco más a la parte técnica. Lo que están viendo aquí en pantalla es la falla del Fort Peck Dam. Esta falla viene de 1938 y bueno, en su época todavía no estaba totalmente acuñada la terminología de licuación o lo que implica, pero el mensaje que les quiero mandar es que hace más de 80 años, estamos hablando de 1938, ya veíamos este tipo de fallas. Luego, si nos movemos en el tiempo, llegamos, por ejemplo, acá los estoy llevando a Sudáfrica y esta es la falla de Mariscott, donde obviamente, como en cualquier falla, hay debates en cuanto a la potencial causa, pero dentro de la comunidad técnica, la licuación estática es una de las, digamos, principales candidatas. Entonces, las consecuencias de esta falla fueron significativas. Ustedes pueden ver acá algunos resúmenes de esto: 17 personas muertas, 600.000 metros cúbicos de material que fue, digamos, liberado, y acá pueden ver el daño masivo que causó. Si nos seguimos moviendo en el tiempo, ahora los estoy llevando aquí a Estados Unidos. Si bien es cierto, este no es precisamente un depósito de jales, es un depósito de collage. Hay, digamos, similitudes que se comparten entre ambos. Este fue un desastre que pasó en el TVA, que es el Tennessee Valley Authority, acá en Estados Unidos, que se atribuye también a la ecuación estática. Si nos seguimos moviendo en el tiempo, ahora los estoy llevando a Canadá. Esto es Mount Polley. Esta es la falla que ocurrió en 2014. Aquí el mecanismo es un poquito más complejo porque es una interacción entre la fundación y, digamos, los relaves o los jales, perdón, que se tienen dentro del depósito. Acá, en esta imagen, solo quería resaltar las consecuencias. En la izquierda ustedes pueden ver la imagen satelital de lo que era antes de la falla, donde pueden ver acá que este basin estaba lleno de agua. Eh, y cuando se van a la derecha, ustedes pueden ver que esto ya está completamente lleno de jales y este río de acá también ha sido impactado, etcétera, etcétera. Entonces, las consecuencias fueron mayores. Muchos atribuyen la falla de Mount Polley como el desastre más grande de la historia moderna en Canadá. Entonces, y ahora nos movemos a Brasil. Vamos al 2015 y esta es la falla de Fundão. La falla, digamos, atribuida a un mecanismo que se le conoce como extrusión lateral por el panel, el cual implica principios de licuación estática. Si nos seguimos moviendo en el tiempo, vamos a Esquedia. Esta es la falla en la cual voy a, digamos, gastarme más tiempo hablando en las siguientes partes de la presentación. Digamos, comparada con las fallas anteriores que estaba mencionando, esta se la puede considerar como un slump por algunos. Esto debido a que digamos, la distancia que viajó el material liberado no fue tan grande comparada a los casos anteriores. Y acá llegamos a Brumadinho, que probablemente, digamos, no sé si el video va a funcionar, denme un segundo, pero seguramente ustedes han visto ya este video y este es uno de los probablemente ejemplos más claros de la ecuación estática y de las consecuencias que puede causar. Fíjense ustedes aquí digamos, lo increíble y lo impactante que es la liberación de toda esta masa digamos, de jales de forma abrupta. Ustedes pueden ver acá un carro que está tratando de escapar. Esto es sacado de una película de terror, por decirlo así. Entonces, esta falla de Brumadinho en particular motivó cambios mayores globalmente. Por ejemplo, los estándares globales en jales y también ha motivado mucha investigación en esta área. Entonces, no podía hacer esta presentación sin mostrar, digamos, el video de Brumadinho. Ahora, ok, entonces, aquí el mensaje que quiero mandar es, eh, hemos empezado en la falla del Fort Peck Dam, esto ha sido en 1938 aproximadamente.
Y a lo largo del tiempo seguimos viendo ese tipo de fallas. Brumadinho fue 2019, después más recientemente han habido otras fallas también. Entonces, les quería compartir un poco de filosofía, entre comillas, acá, por parte de, digamos, de uno de los, en mi opinión, uno de los expertos de la industria. Lamentablemente, él falleció hace unos años, pero tuve la suerte de trabajar con él cuando estaba en Golder. Golder ahora es WSP. Ah, pero aquí compartirles una reflexión. Esta reflexión, por cierto, está incluida en el último paper que escribió el doctor Ken Bing, que es parte de una de las conferencias en la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. Entonces, lo que él decía era, él estaba, digamos, reflexionando acerca de Fundao. Y él dice lo siguiente, él dice, hemos hecho ya paralelos entre la falla de Fundao y, digamos, los problemas que habían hace unos 80 años aproximadamente, y ahí se está refiriendo de Fort Peck, y está trayendo también a la discusión al Army Corps of Engineers en Estados Unidos, que, digamos, conocía ese tipo de problemas, y es por eso que diseñan, por ejemplo, el Franklin's Dam, que es un ejemplo temprano de diseñar contra licuación. Entonces, básicamente el mensaje que él manda es, oye, sabemos de este tipo de fallas hace 80 años. Entonces, un poco invita a pensar por qué siguen ocurriendo. Y uno de los mensajes que él escribe, he tomado esto de acá literalmente tal como está escrito de su paper, una de las cosas que él menciona es que una de las razones por las cuales esto pasa es la falta de, digamos, de enseñanza de conceptos eh, mecánicos en mecánica del suelo, valga la redundancia. Y explícitamente él resalta la mecánica de suelos de estado crítico. Entonces, él básicamente lanza el mensaje de que la falta de entrenamiento de ingenieros en entender, digamos, de forma rigurosa el comportamiento mecánico de suelos es parte del problema, ¿no? Entonces, ahora esto de aquí se podría interpretar de distintas maneras. En general, mucha gente lo interpreta como, digamos, problemas en cómo los ingenieros pueden ser educados. Otros lo pueden interpretar como potenciales problemas en la misma ingeniería de los depósitos de Jales. Entonces, la discusión está abierta, pero igual quería compartir esto con ustedes. Y para complementar eso, quería mostrarles también este cuadro que viene de uno de los papers recientes de Mike Jeffries, donde acá lo que pueden ver es los nombres de distintas fallas. Pueden ver ustedes las ubicaciones y la columna de la derecha, digamos, categoriza las fallas en cuanto a causas básicas, con tres candidatos. Uno es ingeniería, la otra es operaciones y la otra son los reguladores. Entonces, como pueden ver acá, la mayoría de checks están en la parte de la ingeniería, ¿no? Y esto ciertamente, nuevamente, se puede interpretar de distintas maneras, pero creo que se puede hacer el caso de que hay consistencia entre esta tabla y lo que estaba resaltando el doctor Ken Bean en el slide anterior, ¿no? Entonces, quería mostrar esto para invitarlos a, digamos, a pensar acerca de esto y generar discusión. Y ahora movámonos un poquito más a la parte ya más técnica. Entonces, probablemente aquellos que están familiarizados con ensayos de laboratorio y la definición del fenómeno de licuación, probablemente están, digamos, vale la redundancia, familiarizados con este gráfico de aquí. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es un ensayo típico, triaxial no drenado, donde tenemos dos cosas. La parte de la izquierda es el espacio P efectivo y Q, y acá tenemos ciertos caminos de esfuerzos para ensayos no drenados, y uno de esos ensayos no drenados está aquí en la derecha mostrado esquemáticamente. Entonces, típicamente hay una posición en este ensayo, que es el pico acá, en la respuesta a esfuerzos de formación, que se define como el punto de inestabilidad. Hay diferentes terminologías. Algunos, por ejemplo, lo definen como el punto de fluencia, etcétera, etcétera. Pero la idea es que este punto de acá
se plotea también aquí en el pico de este camino de esfuerzos y ese punto define esta región que está en rojo, una región de potencial de inestabilidad. Entonces, la idea es que si es que su camino de esfuerzos, digamos, ingresa dentro de esa región de potencial de inestabilidad, cuando tiene una carga no drenada, van a tener, digamos, una inestabilidad, entre comillas, desde el punto de vista de la respuesta del laboratorio. Ahora, desde el punto de vista de desempeño en campo, lo que eso va a causar es básicamente que se generen deformaciones probablemente muy grandes, como la que estaba mostrando anteriormente para el caso de Brumadinho. ¿Ok? Esto de aquí es relativamente, digamos, bien conocido. Probablemente lo que es menos conocido es el hecho de que, digamos, la licuación estática se puede generar también bajo condiciones completamente drenadas. Y para eso, aquí les voy a mostrar un ensayo que hizo el panel de la falla de Fundao. Y en este ensayo, ellos básicamente usaron un camino de esfuerzos que se le conoce como lateral extrusion en inglés, sería extrusión lateral en español. Y algunas posibilidades se muestran acá en la derecha. La idea es que del punto A a B es una carga triaxial bajo esfuerzos controlados. Y luego del punto B hacia la izquierda, lo mismo pasa en el panel superior e inferior. Uno reduce los esfuerzos, digamos, medios, el P. En el caso superior, el esfuerzo vertical se reduce en la misma magnitud que el esfuerzo horizontal. Eso es lo que hace que el Q sea aquí constante. Y en el esfuerzo, perdón, en el caso inferior, se mantiene el esfuerzo vertical constante y se reduce el esfuerzo horizontal. Eso hace que el Q aumente. Entonces, la expectativa cuando uno tiene este tipo digamos, de caminos de esfuerzos, aquí a la derecha les estoy mostrando los mismos puntos A, B, C, es que va a haber un punto entre B y D donde la inestabilidad se va a generar y esa inestabilidad va a generar deformaciones grandes. Lo mismo pasa en estos dos casos. Entonces, este marco de aquí se los voy a mostrar ahora en un pequeño video. Voy a empezar a correr el video. Miren que presten atención a la muestra acá. Hasta ahorita la muestra no se mueve, está básicamente estática, es imperceptible a los ojos, ¿no? Entonces estamos antes de este punto C, estamos entre B y C, pero antes de C. Ahora quiero que presten atención ahí, que se va a mover bastante. Sigue estática. ¿Y ahora vieron? Se movió, aquí lo voy a correr rápidamente nuevamente ahí. No se está deformando y después, boom, se deformó abruptamente. Entonces, esa deformación abrupta está relacionada, digamos, a justamente el desencadenamiento de una inestabilidad. Y hasta llegar a ese punto, al menos en el ensayo, todas las condiciones han sido drenadas. Entonces, aquí digamos, una de las lecciones es no hay que tomar simplemente la licuación estática en la forma clásica, es básicamente el caso no drenado, ¿no? Puede ser un poco más complejo. Entonces, ok, con esa introducción de lo que es, digamos, la motivación y la importancia de la ecuación estática, que es básicamente las fallas que han habido en las últimas 2 décadas, y las definiciones de la ecuación, tanto la clásica en el caso no drenado como digamos, la que les acabo de mostrar en el caso drenado, ahora voy a moverme a mostrarles cómo aplicar distintos conceptos en la evaluación de un caso histórico. ¿Ok? Para eso voy a usar la falla de Kedia. Esta falla de Kedia ocurrió en el 2018. Forma afortunada no hubieron muertes, pero hubo una cantidad significativa de material que fue liberado, que se puede ver acá con la imagen satelital. Y acá se puede ver también, digamos, la cantidad de material o la brecha aquí, ¿no? Entonces,
Primero les voy a contar el mecanismo que el panel sugirió. Y lo que nosotros hemos hecho es hacer una reevaluación de esto, pero con un enfoque a las condiciones post desencadenamiento de la ecuación, post triggering. El enfoque del panel fue, digamos, en el triggering, en el desencadenamiento. Entonces, digamos, esta es la sección típica y hay que resaltar aquí dos materiales en particular, material uno y el material 2. El material 2 son los jales y el material uno es la fundación y esta fundación tiene dos partes. No sé si ustedes llegan a ver acá hay una línea punteada. Por encima de esa línea punteada el comportamiento, digamos, las dos unidades tienen algo de comportamiento softening, pero la de la parte superior es más marcada de acuerdo al panel. Entonces, digamos, el mecanismo planteado es que este suelo de fundación empezó a entrar en fluencia cuando se empezaron a aumentar los esfuerzos aquí dentro del depósito de Jales, se empezaron a generar movimientos en la base y al generar movimientos, los esfuerzos fueron liberados aquí en la parte de los Jales y debido a eso los Jales licuaron de forma digamos, tuvieron un desencadenamiento de la ecuación estática, ¿no? Entonces, este mecanismo acá es una respuesta de sistema, es decir, lo que está pasando en la fundación influye en lo que está pasando en los jales, pero de cierta manera les puede recordar el camino de esfuerzos que les estaba mostrando acá, ¿no? Hay una liberación de esfuerzos que los lleva hacia la izquierda y es lo que finalmente, en parte, digamos, contribuye al desencadenamiento de la ecuación. Entonces, ese fue el mecanismo planteado por el panel. Y algo adicional que me gustaría resaltar acá en la figura inferior, lo que están viendo es la configuración inicial del depósito de Jales aquí. Y lo que están viendo es la posición después de un día. Esto ya es después de la falla. Es la línea aquí naranja. Y luego están viendo la línea negra, que es la posición final. Esta es después de 5 días, debido a que después de la falla inicial hubo una falla secundaria. Esa falla secundaria fue más digamos, no fue tan significativa como la inicial. Entonces, algo más que quisiera resaltar acá es que hay un pump acá, hay una bomba que se movió una distancia. Esto recuérdenlo para partes posteriores de la presentación. Se movió aproximadamente 150 metros, si la memoria no me falla. Lo vamos a ver después en más detalle. Pero lo vamos a usar para, digamos, para evaluar las condiciones post-triggering. Entonces, lo que nosotros hicimos fue acceder a la data disponible para la falla, la cual está en el reporte forénsico, digamos, desarrollado después de la falla. Este reporte contiene data de ensayos triaxiales, contiene data de ensayos CPTU, eh, tanto en los jales como en la fundación, y lo que hicimos fue reinterpretar los mismos para los propósitos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos a resaltar acá es el comportamiento de la fundación. Entonces, como les mencionaba, si vuelvo aquí a la imagen, hay dos unidades en la fundación, la unidad superior, que es la unidad A, y la unidad inferior, que es la unidad B. Entonces, estas están representadas de esta manera aquí. Una de las cosas iniciales complejas fue tratar de, digamos, representar de forma razonable el comportamiento de esa fundación, lo cual fue ciertamente un reto en base a los modelos constitutivos que estábamos considerando. Acabamos usando el modelo CH Soil y el modelo Soft Soil, que están disponibles en FLAC. Los análisis que les voy a mostrar en la parte de triggering fueron hechos con FLAC. Entonces, lo que están viendo acá en la izquierda son las respuestas experimentales. Estos son los ensayos de laboratorio. Y en la parte punteada lo que están viendo es la respuesta de los modelos numéricos. Están viendo dos, digamos, símbolos acá porque lo que hicimos fue mezclar los modelos. En FLAC uno puede hacer eso porque son diferencias finitas,
Entonces uno puede, digamos, combinar modelos si uno así lo requiere, ¿no? Y básicamente lo hicimos para tratar de capturar este comportamiento de softening en algunos niveles de esfuerzos que de otra manera eran complicados de ser capturados. Para la unidad B, ustedes pueden ver acá la data de laboratorio y también las calibraciones que hicimos. En este caso nos enfocamos en tratar de conseguir la resistencia larga de formaciones de forma razonable. Uno de los retos acá fue también que hay una transición del comportamiento de esta fundación en cuanto al incremento de esfuerzos. Creemos que es en parte debido a efectos, digamos, de fábrica y de cementación, pero digamos, la data experimental no está disponible para poder indagar en mucho detalle en eso. Entonces, nuestro enfoque fue capturar, digamos, de forma razonable las resistencias residuales. Algo más que revisamos fueron los ensayos CPTU. Entonces, acá les estoy mostrando, oh, perdón, antes de ir a los ensayos CPTU, déjenme hablarle de los JALES. Se hicieron una buena cantidad de ensayos en cuanto a los jales, se recuperaron muestras de estas zonas que están aquí, considerando tanto el material de la zona de, digamos, que se movió, en la zona de run out, como las zonas, digamos, cercanas a la parte donde se dio la brecha. Entonces acá ustedes pueden ver las granulometrías, las distribuciones de tamaños de partículas para las distintas gradaciones. Todas estas gradaciones fueron ensayadas en laboratorio con una perspectiva de mecánica de suelos de estado crítico para poder definir propiedades mecánicas e informar los análisis. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos fue reinterpretar esta información desde un punto de vista mecánico. Hay diversas opciones para hacer esto, pero una de las, digamos, de los modelos que nosotros usamos más es el modelo de Norsand. Y en particular, digamos, como cualquier modelo tiene sus limitaciones, obviamente, pero una de las cosas que me gustan bastante de ese modelo es que la data experimental tiene una representación básicamente casi de uno a uno con lo que el modelo constitutivo representa, ¿no? Por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando es la dilatancia máxima, este es el eje y acá el parámetro de estado en la dilatancia máxima. Cada punto acá es un ensayo triaxial y la pendiente es, digamos, usada para poder definir este parámetro chi que representa el límite de dilatancia que puede tener un material para un, digamos, estado dado, en este caso representado por el parámetro de estado. Después, el gráfico de la derecha lo que está ploteando es el eta máximo. Esto es básicamente si ustedes calculan el Q, el esfuerzo desviador, y el P, el esfuerzo medio de un ensayo triaxial, y sacan el ratio Q entre P y ubican el punto máximo, ese es digamos, el eta aquí. Y el eje X es simplemente la dilatancia que va de la mano con este eta, ¿no? Toda esta data de acá, ustedes la pueden interpretar de un ensayo triaxial convencional. No hay nada, digamos, extraño o raro, ¿no? Quizás simplemente resaltar que, en mi opinión, el concepto de dilatancia probablemente no está resaltado lo suficiente, al menos en la ingeniería práctica, en mi experiencia. La dilatancia es muy importante para entender el comportamiento de suelos en general. Entonces, una vez que se hacen estos ensayos triaxiales, acá les estoy mostrando solo una gradación, que es el TC1. Esta es una de las gradaciones que se ensayaron. Se define una línea de estado crítico. Acá pueden ver ustedes unos ensayos no drenados y drenados para definir la misma. Y acá pueden ver el rango de esas, digamos, líneas de estado crítico, donde se resaltan algunas cosas interesantes, ¿no? Primero que puede haber una variabilidad significativa sobre todo en cuanto a esta línea verde, que esta línea verde venía de uno de los sandboils que, digamos, que se generaron como parte del movimiento de la masa de Jales, ¿no? Entonces, acá lo que están viendo en punteado es lo que redefinimos nosotros en nuestro estudio, y lo que están viendo en sólido es digamos, lo definido por el
por el panel de expertos. Entonces, en particular, hay, hay más o menos consistencia en la forma, digamos, en la ubicación de las líneas, pero a su vez en algunos casos hay diferencias, como pueden ver en los casos naranjas y morados, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo incluir el caso de esta línea aquí que se separa bastante de las otras. Entonces, como les decía, para representar o para tratar de simular la licuación estática en los jales, usamos el modelo de Norsand. El modelo de Norsand es un modelo, en mi opinión, bastante elegante, porque básicamente está construido en base a dos axiomas. Un axioma inicial es que exista un estado crítico, que eso es, digamos, una de las piedras fundamentales de la mecánica del suelo de estado crítico. Y ese estado crítico está definido por ciertas condiciones. Por ejemplo, acá estoy resaltando el hecho de que la dilatancia sea cero y también el ratio de la dilatancia sea cero. Y ese estado crítico, digamos, es único. Entonces, primero hay que creer que hay un estado crítico y que ese es único. Ese es uno de los axiomas. Y el segundo axioma es que si ustedes cortan el suelo, digamos, sin cambiar la dirección de la carga, es importante mencionar eso, van a tener que el suelo, conforme la deformación de corte aumente, va a llegar a ese estado. Entonces, lo bonito en Norsand es que basado en estos dos axiomas y basado en una asunción de cómo la energía se disipa, básicamente construye un modelo constitutivo que es bastante, digamos, en mi opinión, obviamente no es perfecto, pero es bastante útil si uno sabe cómo usarlo, ¿no? Entonces, ahora, el modelo de Norsand, una de las cosas que trata de hacer es, entre comillas, digamos, a aliviar o resarcir algunas de las limitaciones de los modelos de la familia de Camp Clay que fueron inicialmente desarrollados en Cambridge. Acá lo que les estoy mostrando es, digamos, un slide o una respuesta típica de Camp Clay. En la parte izquierda tienen la función, digamos, la superficie de fluencia, el yield surface. En la parte derecha lo que tienen es, en verde es la línea de estado crítico y en azul es la línea normal de consolidación, el Normally Consolidated Line. Entonces, en Camp Clay, estas dos líneas están acopladas. En otras palabras, hay una asunción de que esta línea de consolidación es única y está a una distancia fija de la línea de estado crítico. Y debido a eso, el tamaño de esta superficie de fluencia, que es este punto de acá, está, digamos, relacionado, va de la mano con las condiciones para definir la línea de estado crítico. Debido a esto, Camp Clay tiene problemas en cuanto a representar de forma razonable la dilatancia en suelos, sobre todo en suelos densos. Entonces, lo que Jeffries hizo en el 1993, y antes de llegar a eso, fue básicamente relajar ese, digamos, ese acoplamiento entre la línea de consolidación y la línea de estado crítico. Y uno de los argumentos que Jeffries usa es la existencia de un número infinito de líneas de consolidación. Entonces, eso, por ejemplo, se puede observar acá. Este es simplemente data experimental de Bing y Jeffries del 2000. Ustedes pueden ver data de consolidación, la cual está esquemáticamente representada por estas líneas en azul para básicamente mandar el mensaje de que hay un número infinito de estas líneas. Y acá tenemos una línea, digamos, esta es la línea de estado crítico que es única, ¿no? Obviamente hay discusiones de que estas líneas de acá, las que están en azul, cuando vamos a esfuerzos mayores, puedan coincidir en algo que se le llama, en inglés se le llama el Limit Compression Curve, pero para la idea o el postulado de Bing y Jeffries, al menos lo que están tratando de comunicar es que para rangos de esfuerzos donde la mayoría de, digamos, de ingeniería ocurre, se va a tener un rango de estas líneas de consolidación, ¿no? Esta línea de la derecha es simplemente un zoom de esta de acá. Fue tomada y simplemente ploteada para poder distinguir un poco más las diferencias. Entonces, lo que hace Jeffries en el 93 es básicamente
relaja la condición de que haya una sola línea de consolidación y plantea, digamos, de que haya un infinito número de líneas de consolidación, la cual cada una de ellas van a estar definidas por el parámetro de estado inicial del suelo, que es básicamente la diferencia entre la relación de vacíos del suelo y la relación de vacíos en el estado crítico para el mismo confinamiento. Y también está influenciada por el grado de sobreconsolidación. Entonces, plantea eso. Y ahora, digamos, este punto de acá, que antes estaba acoplado con la línea de consolidación, ya no lo está. Y básicamente este punto ya no es la línea de estado crítico, sino en la nomenclatura de Jeffries la denomina como un punto imagen. Lo llama un punto imagen porque en este punto la dilatancia es cero, pero el ratio de dilatancia no lo es. Entonces la idea ahora es que esta superficie va a empezar a evolucionar para, digamos, llegar al estado crítico. Entonces, todos estos conceptos son, digamos, en mi experiencia enseñándolos ya varios años en Georgia Tech, pueden ser un poco, digamos, abstractos o difíciles en algunos casos de, digamos, de materializar muy rápido. Entonces, lo que hicimos con uno de mis estudiantes, que es Vivek Srinivas, es crear materiales, digamos, que están en este link de acá, que si ustedes están interesados en aprender más de NorSand, pueden ir ahí y hemos tratado de explicar muchos más detalles, respecto a los que he hablado acá de forma didáctica. Por los interesados pueden ir ahí y hemos creado ciertos videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá lo que les estoy mostrando es una respuesta drenada en un suelo suelto. Entonces pueden ver, este es el camino de esfuerzos, entonces pueden ver ustedes cómo algunas componentes del modelo de Norsant está evolucionando, pueden ver acá cómo el esfuerzo desviador evoluciona con el esfuerzo axial y acá pueden ver la respuesta volumétrica, ¿no? Y quizás de más relevante a la charla de hoy día, aquí pueden ver el fenómeno de licuación estática, ¿no? Este es un ensayo no drenado y pueden ver ustedes acá cómo evoluciona la superficie de fluencia en Norsand. Pueden ver cómo evoluciona el camino de esfuerzos y este camino de esfuerzos eventualmente, noten cómo se hace más lento acá, eventualmente llegará a la condición, digamos, o se acercará a la condición de estado crítico, en este caso con una resistencia muy baja, ¿no? Es por eso que básicamente hablamos de estos movimientos muy grandes, porque la resistencia es bastante alta, ¿no? Entonces, ahora, ok, con todo esto, con todo este background, volviendo un poco al caso de Cadia, lo que hemos hecho es usar toda la información del laboratorio en Cadia y hemos calibrado la información que existe usando el modelo de Northern. Entonces acá lo que pueden ver es, acá les puse un par de ejemplos nada más, en la parte izquierda pueden ver la calibración de algunos ensayos drenados y en la parte derecha la calibración de ensayos no drenados, ¿no? En general, estuvimos contentos con la calibración. Lo siguiente que miramos en CADIA fueron la respuesta de los CPTs. Una vez que cubrimos mirar la respuesta de los ensayos de laboratorio, nos enfocamos en los CPTs. Entonces acá les estoy mostrando algunos CPTs típicos. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la resistencia de punta. Estamos hablando de materiales sueltos, resistencia de punta generalmente menor a 5 MPa. La resistencia de fuste también es relativamente baja. Y pueden ver acá ustedes la resistencia a las presiones de poros y pueden ver acá cómo es que las mismas se plotean dentro digamos, en este caso es un cuadro de Robertson, ¿no? Entonces, algo que hicimos, creo que, discúlpenme que hice, se me pasó un slide, pero lo que quería decirles es lo siguiente, esta información de CPTs, ensayos de CPT, fue procesada para poder estimar la resistencia residual. Para hacer eso, básicamente realizamos simulaciones de en inglés se le llama cavity expansion, sería, supongo que en español sería una cavidad que se expande. Eso se usa mucho en, digamos, en ingeniería de fundaciones, cuando uno hace cimentaciones profundas. Entonces, mucha gente lo que hace es simular la penetración del CPT como una esfera que se expande, ¿no? Obviamente esa analogía tiene limitaciones
pero la idea es relacionar la resistencia de punta del CPT con el parámetro de estado del material, ¿no? Entonces, y luego usar eso para definir la resistencia residual. La resistencia residual se definió de esa manera. Al final de la presentación les voy a dar la referencia donde todos los detalles están. Entonces, por cuestiones de tiempo no los he incluido acá. Entonces, con todo eso, recuerden, hasta este momento básicamente tenemos la fundación caracterizada, tenemos los jales caracterizados. Para el caso de la misma presa, adoptamos los parámetros directamente del panel y luego lo que hicimos es simular la construcción del depósito de jales, ¿no? Entonces acá lo que están viendo, por ejemplo, son los resultados de análisis en FLAC. Están mostrando cómo es que, déjenme volver acá. Si voy acá al el stage 8, ven que se empiezan a generar deformaciones plásticas en esta parte. Si voy avanzando, ahora ustedes ven que en la parte de la superior de la fundación se empiezan a generar más deformaciones plásticas, ¿no? Y eso es básicamente lo que estaba mencionando al inicio, como básicamente que la fundación tiene fluencia, empieza a fluir. Entonces, lo otro es mirar cómo es que los esfuerzos en los jales empiezan a evolucionar. Entonces, esto es lo que les estoy mostrando acá. Entonces, el gráfico superior es una excavación acá, es antes de la excavación y antes de poner, digamos, unos refuerzos acá, unos buttresses. Ustedes pueden ver que la fundación ciertamente empezó a fluir y acá lo que se está ploteando aquí es el ratio de el eta, es el Q entre P, es básicamente, lo pueden pensar ustedes como básicamente, digamos, los esfuerzos que se están induciendo dentro de los jales, ¿no? Y estos están normalizados el ratio de esfuerzos en el estado crítico en este caso. Entonces, antes de la excavación no hay mucha afluencia en la fundación o está incipiente, quizás eso sea mejor decirlo, y acá empiezan a evolucionar los esfuerzos, ¿no? Después de la excavación hay algunos cambios no tan marcados aún, pero después, y este es después del second buttress, después del segundo, digamos, es una etapa del reforzamiento. Y luego tenemos acá la última etapa, donde ya tenemos que acá la fundación ha fluido muchísimo más y tenemos que los esfuerzos inducidos en los relaves, perdón, en los jales, son ya mucho más altos, ¿no? Entonces, esta parte donde los esfuerzos son mayores, estamos hablando del orden de 0,8 en algunos casos, son los que nosotros atribuimos con la licuación estática. Entonces, les voy a mostrar un gráfico en breve para esto, pero antes de ir a eso, lo otro que les quería mostrar esta es la evolución, perdón, de deformaciones, el eje y el eje X está el tiempo. Estos tres círculos acá muestran la construcción del buttress, de las tres etapas de este buttress. Este buttress tuvo una etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Entonces, en la data de monitoreo, habían prismas de monitoreo en el campo, muestran que efectivamente después de la tercera etapa las deformaciones, digamos, aumentan considerablemente, ¿no? Y eso es consistente con, digamos, las simulaciones numéricas aquí. Algo que hicimos nosotros que no está en el reporte del panel es cuantificar, digamos, en términos del parámetro de estado, qué tan cerca están los esfuerzos inducidos de los esfuerzos que ustedes necesitarían para la licuación, ¿no? Y este es un gráfico que está mostrando eso. Los puntos en naranja son los resultados experimentales, estos vienen de ensayos de laboratorio. Todos los puntos en negrita son los resultados numéricos y este punto en azul fue el límite que asumimos para definir la ecuación estática, ¿no? Y este límite lo castigamos por un factor en el orden de 0,8 para poder incluir efectos de esfuerzos intermedios y otros. Entonces, en base a eso, lo que hicimos fue, acá les estoy mostrando la evolución de este parámetro. Entonces, definimos que cualquier valor que sea mayor aproximadamente a 0,8 va a estar, digamos, sufriendo la ecuación estática. Entonces, esa fue la parte del análisis en cuanto al, digamos, desencadenamiento de la ecuación.
Una vez que, y eso está acá mostrado un poco más esquemáticamente y comparado con las zonas de esfuerzos mayores del estudio del panel, ¿no? El panel, como les decía, no mostró, si quieren, podrían pensar en esto de acá como un factor de seguridad, ¿no? Entonces, una vez que fue definido eso, es decir, el triggering de la licuación estática, cómo es que se desencadena. Básicamente acá la información principal a tomar es que esta parte de aquí es la que se va, digamos, donde se ha desencadenado la licuación estática. Una vez que se definió eso, pasamos a ver la parte de digamos, lo que pasa después del desencadenamiento de la licuación, que en inglés se le conoce como el run out, ¿no? En español, al menos en Sudamérica, a eso muchas veces se le conoce como los análisis de dam break, de rotura de presa. Entonces, la motivación para esto fue entender los mecanismos post-triggering y evaluar, digamos, qué tan robusto podrían ser diferentes técnicas para hacer lo mismo. En parte, la motivación de eso es que, digamos, enfoques numéricos como elementos finitos, los tradicionales, o diferencias finitas, no están capacitados para poder simular deformaciones grandes. Recuerden que en el caso de Cadia, la deformación fue de 150 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, y en el estado actual de la práctica, típicamente lo que se hace es asumir que el jale tiene una, digamos, una propiedad viscosa y en base a esa propiedad viscosa uno, digamos, hace el análisis para ver qué tanto se mueve, ¿no? Pero la desventaja de eso es que no hay, digamos, un match eh, estricto en cuanto a las propiedades mecánicas del material, ¿no? Que es lo que hemos tratado de hacer acá. Entonces, el enfoque que hemos usado es algo que se llama el método de punto material. Y básicamente el método de punto material toma ventaja de enfoques lagrangianos y eulerianos para poder simular deformaciones grandes. De forma muy rápida, tiene cuatro pasos generales. Uno es hacer un mapeo, perdón, de los puntos materiales dentro de los nodos que tengan de la falla, perdón, de la malla. Después resolver las ecuaciones de equilibrio en esos puntos y luego mapear las aceleraciones, digamos, de los nodos de vuelta hacia los puntos materiales y luego actualizar las posiciones de los mismos, ¿no? Esto puede ser mucho más complejo de como se ve acá, pero digamos en un nutshell, de forma general, esos son los pasos genéricos. Y aquí les estoy mostrando una simulación representativa de una columna de colapso, ¿no? Entonces, ahora el método de punto material efectivamente nos puede servir para modelar deformaciones, digamos, grandes. Entonces, lo que hicimos fue hacer eso en CADIA para poder entender mejor los mecanismos después de la falla. Y acá simplemente recordarles algunas cosas que son importantes para los siguientes slides. Acuérdense que la cantidad de desplazamiento de los jales fue aproximadamente 150 metros. Y acuérdense que la bomba acá se movió, digamos, de esta posición inicial a esta posición final. Y acuérdense también que la línea negra acá es la geometría final, ¿no? Entonces, hicimos un modelo usando digamos, el método de punto material. Este es el modelo genérico y acá pueden ver ustedes, este es el reforzamiento y pueden ver acá estas tres zonas que son donde se desencadenó la licuación. Esta es la presa, no hemos puesto detalles de la presa porque no eran relevantes para los análisis de deformaciones grandes. Dividimos digamos, la zona de licuación en tres áreas para tratar de entender las implicancias de licuar ya sea las tres o algunas progresivamente. Y lo otro que es importante es que también evaluamos la relevancia del comportamiento de la fundación en cuanto a características de ablandamiento, de softening. Entonces, este es el modelo final. Esta es la malla que se usó. Y acá recordarles que las zonas 1, 2 y 3 vienen de los análisis de desencadenamiento de la ecuación, que son estas de aquí, que se traducen en estas tres zonas. Y ahora les voy a empezar a mostrar algunos análisis. ¿Ok?
Algo más que, acá lo que les estoy mostrando es el caso base. Después les indicaré lo que es el caso base y las variaciones. Lo que tienen en línea negra acá es lo real. Esto es la topografía del campo después de la falla. Lo que tienen en colores son los análisis en base al método de punto material. Como pueden ver, digamos, son razonables. Lo otro que quiero que le presten atención son las ubicaciones de la bomba. Esta es la ubicación inicial, esta es la ubicación final observada en campo y este diamante blanco es la deformación o la ubicación final, perdón, que viene del punto material. Después había digamos, un borehole acá, una perforación, y esto es cómo se compara la estratigrafía de la perforación, esta es la real, con la del punto material, ¿no? Entonces, en general, los análisis para este caso, les voy a mostrar otros, son bastante, digamos, razonables. Una de las cosas, digamos, que para las cuales el método de punto material es útil es ver mecanismos. Entonces, acá lo que les estoy mostrando es una simulación para el caso base y los colores acá cuantifican velocidades. Entonces, lo que pueden ver ustedes es que inicialmente se empiezan a generar, perdón, son deformaciones, son strains, no velocidades. Se empiezan a generar deformaciones tanto en la base, en la fundación y en la parte del modelo. Presten atención a las partes rojas y luego esas partes rojas se van volviendo azules conforme nos vamos yendo hacia aguas arriba, aquí en el depósito de Jales. Básicamente eso sugiere una falla de tipo retroactiva, ¿no? Donde empiezan a estabilizar la cuña de falla conforme uno se vaya hacia atrás. Entonces, aquí algunos ejemplos de cómo los campos de velocidades van, digamos, cambiando. Esto es el inicio de la falla, donde las velocidades son mayores. Estos son 5 segundos, 15 segundos, 23 y 32. Conforme la falla va evolucionando, pueden ustedes ver cómo el campo de velocidades también evoluciona. Y cuando ya llegamos a tiempos, digamos, aquí en el orden de 32 segundos, vemos que las velocidades han disminuido, ¿no? Entonces, algo que hicimos fue hacer análisis de paramétricos. Y esto de aquí, en el contexto de la práctica para ingeniería de Jales, está relacionado a a los modos de falla creíble. Entonces, si ustedes ven los estándares actuales, ya sea del CDA o incluso el ESTM, que son los estándares globales, van a ver que se habla bastante de los modos de falla. Entonces, estos análisis pueden ser útiles para ver modos de falla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el gráfico superior les estoy mostrando qué pasaría si es que no hay la ecuación en los relaves. Entonces vemos que básicamente la bomba acá casi no se mueve, entonces esto no sería muy representativo de lo que se vio en el campo. Después, si vamos al siguiente caso, donde solamente una zona de los relaves, perdón, de los jales, sigo diciendo relaves, discúlpenme, una zona de los jales se licúa, pueden ver que mejora, pero todavía la ubicación de la bomba está bastante lejana de la que se ve en el campo, ¿no? Y ahora si licuamos toda la zona de de los jales, perdón, ya tenemos una mejor, digamos, representación de lo que pasó en el campo, ¿no? También evaluamos el tema de qué tan rápido la licuación ocurre, es decir, qué pasa si licuamos todas las zonas donde el triggering nos sugiere que hay licuación de forma instantánea, o qué pasa si nos esperamos unos 5 segundos o nos esperamos unos 10 segundos. Un poco la motivación para ver digamos, estos tiempos fue el video de Brumadinho, donde ustedes pueden ver que la licuación y cómo es que se mueve va progresando en el tiempo, ¿no? No es necesariamente algo que ocurra de forma inmediata. Entonces, en general, vimos que para nuestra sorpresa, entre comillas, no tiene una relevancia significativa porque los tres casos son, digamos, son representativos siempre y cuando se modele el softening en la fundación. Eso les voy a mostrar en el siguiente slide. Pero acá pueden ver que para nuestra sorpresa el caso de la licuación estática estaba haciendo un mejor matching con lo que se observa en el campo, ¿no?
Ahora, nuevamente, eso depende de cómo se modele la fundación, que es lo que les voy a mostrar en los siguientes slides. Lo siguiente que vimos acá es la influencia de la resistencia residual de los jales. Entonces, en cuanto a la resistencia residual de los jales, no vimos una influencia significativa en cuanto al desempeño de los modelos en este caso. Sin embargo, cuando nos fuimos al caso del comportamiento de la fundación, y el comportamiento de ablandamiento de la fundación, ahí sí vimos una relevancia significativa y mayor. Entonces, por ejemplo, acá, el caso superior muestra el escenario donde no se considera un ablandamiento en la resistencia de la fundación. Pues pueden ver que el modo de deformación no es para nada consistente con lo que se ve en el campo. Cuando vemos ahora, cuando consideramos un softening en la fundación, ahora ven que el modo de formación, que es lo que está en color comparado a la línea negra, es mucho más razonable y la posición final de la bomba también es bastante más razonable. Y este escenario final es el escenario donde no se considera el ablandamiento, pero se considera una resistencia residual. Entonces ahí es más o menos comparable el caso anterior. Entonces, después investigamos también la influencia de no hacer una excavación y de no poner, digamos, los refuerzos. Y básicamente lo que aprendimos fue que la excavación no influye mucho, pero los refuerzos sí. Finalmente categorizamos todos estos casos, digamos, en varios grupos, ¿no? O sea, cuánto, por ejemplo, importa qué tanto licuaron los tailings, o perdón, los jales, en términos de licuación estática, cuál es la importancia de la rapidez de la licuación, cuál es la importancia de la resistencia residual de los jales, cuál es la importancia del ablandamiento en la fundación y cuál es la importancia de la geometría, ¿no? Entonces, todos estos análisis están documentados en este paper de aquí que pusimos en el ASC, al cual creo que el acceso es gratis porque fue elegido como un editor choice en el ASC. Entonces, obviamente, con el tiempo limitado he tratado de resaltar aspectos genéricos, tratando de orientarlo a un aspecto práctico de cuáles son los pasos para hacer análisis de la ecuación en la ingeniería práctica, en base a estándares internacionales. Pueden ver aquí el paper para más detalles. Pero para cerrar un poquito acá, primero, en cuanto al caso de Cadia, lo seleccioné para ilustrar los distintos pasos, como mencionaba, de las evaluaciones de la ecuación estática en la ingeniería práctica. Y también se seleccionó porque la distancia a la cual viajan los jales es, digamos, está limitada comparada a otros casos históricos. En otros casos históricos, como el viaje es significativo, hay más efectos tridimensionales, los cuales son más, digamos, difíciles de poder estudiar y representar. Los análisis, digamos, típicos para triggering, como los análisis ya sea con FLAC o Plaxis, que miran básicamente al desencadenamiento de la licuación, obviamente son útiles para evaluar el triggering, pero son limitados para ver lo que pasa después de ese triggering. Lo otro que les he mostrado acá es el potencial del método de punto material para evaluar deformaciones grandes post-triggering y en el caso de Cadia ha trabajado bastante bien, ¿no? Y específicamente en Cadia, digamos, el takeaway o la lección es que las propiedades de la fundación, el ablandamiento o el comportamiento tipo brittle de la fundación, y qué tanto los jales licuaron son los aspectos que controlaron, digamos, los mecanismos después del triggering a la luz de las observaciones, digamos, de campo, ¿no? Entonces, con esto, muchas gracias nuevamente y si es que hay preguntas, podemos pasar las preguntas. Ahí quedo en tus manos, Miguel, para ver cómo manejamos esta parte. Sí, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación, muy interesante. Y en efecto, hay varias preguntas, lo que generó bastante interés y si no tienes inconveniente, pues tratamos de contestar las más que se puedan. ¿Ok? La primera es de Jorge León, nos pregunta cómo se integra el modelo NORSAN basado en el laboratorio con la resistencia residual determinada con el CPT. Típicamente, Jorge.
es los parámetros mecánicos, que son a la vez los parámetros que sirven de inputs para NORSANT. Típicamente se usan en simulaciones como las que mencionaba del cavity expansion. No necesariamente soy un fan de ese tipo de simulaciones porque simplifican, digamos, el proceso de la penetración significativamente, pero la idea es la misma. Hay, digamos, métodos más avanzados, pero la idea es la misma. Y la idea es que a través de esas simulaciones uno puede hacer un link entre la resistencia de punta que veas del CPT y los parámetros que veas de NORSANT y la resistencia residual que tentativamente vayas a usar en tus análisis. Perfecto, muchas gracias. Jorge Chávez, muchos tocayos tuyos. Jorge Chávez nos pregunta, bueno, excelente presentación. ¿Podría comentar sobre los criterios empleados para definir la resistencia residual? Bueno, es un poquito, creo que muy parecida a la anterior. Pero la parte final creo que es interesante. ¿Se usó algún percentil del parámetro de estado? Esto es siempre relevante a la hora de tratar con conos y en jales donde tenemos materiales muy estratificados y los conos siempre son bastante Ujú. erráticos a diferencia que en las arcillas, ¿no? Sí, efectivamente, en el paper que mencionaba hay un análisis de los percentiles. Nos enfocamos en ver el percentil para el parámetro de estado, que fue considerado como 80%. Recuerden que un parámetro de estado más positivo es más conservador, entonces es por eso que típicamente se usa el 80% y luego mapeamos ese percentil hacia el percentil de la resistencia residual, que terminó no siendo 80%. Si la memoria no me falla, los detalles están en el paper, terminó siendo algo así como el 40%. De acuerdo. Rafael Ortiz nos pregunta, ¿hay alguna limitación en usar el Norsan si los materiales presentan un contenido de fino superior a alguna cantidad? Ujú. Bueno, hay limitaciones en Northsand, como cualquier modelo, pero diría que no están relacionadas al contenido de finos. Digamos, el contenido de finos es, dentro de la mecánica de suelos de estado crítico, el contenido de finos es, por decirlo así, una propiedad anecdótica, no es, digamos, una propiedad que realmente influya en el comportamiento de los materiales. Obviamente, si es que se tiene la rigidez, comprensibilidad y resistencia caracterizadas, ¿no? Ahora, ¿hay limitaciones del modelo Norsan? Sí. Y para aquellos que están interesados, justo antes de la charla le comentaba a Miguel que uno de mis estudiantes ha sacado una nueva versión de NorSan que trata de, digamos, poner en perspectiva las limitaciones de NorSan cuando uno tiene caminos de esfuerzos que son similares a los de la falla de Fundao, donde uno tiene extrusión lateral y donde uno tiene el llamado el CSD, el Constant Shear Drain. Entonces, como cualquier modelo, va a tener sus limitaciones. Hay que siempre usarlo, digamos, en la perspectiva de las mismas. Perfecto. José Luis González nos pregunta, la falla de la presa entonces fue un movimiento de flujo, pero ¿cómo podemos anticipar el desplazamiento antes de la falla con modelos basados en FEM? FEM tendría limitaciones en mi experiencia para poder hacer eso. Probablemente en mi experiencia, pueden llegar hasta deformaciones de la orden de 10 metros, etcétera. Podrían irse a lo que se le llaman los enfoques ALE, que son el Updated Lagrangian Eulerian en inglés, pero el remeshing es un dolor de cabeza en mi experiencia. Entonces, eh, creo que FEM no sería lo que recomendaría para poder hacer ese tipo de análisis. Sí, quizás se refiere más bien si hay algún valor de desplazamiento en el análisis de elemento finito que podamos relacionar con el trigger, o sea, antes de ver la Mm. falla. Pues ahí también recordar que la licuación de flujo es un fenómeno frágil, ¿no? Entonces no podemos anticipar mucho desplazamiento antes de que ya se haya desencadenado el colapso, ¿no? Correcto. Ahora, algo interesante en el caso de Cadia, por ejemplo, es que los jales tenían un índice de plasticidad más o menos alto.
Y si ustedes van al laboratorio y, por ejemplo, ustedes ensayan una muestra no plástica, y la ven al final del ensayo, la muestra va a ser una mazamorra, no sé si usan esa palabra en México, pero va a estar completamente formada. En cambio, para algunos materiales que tenemos plasticidad, ustedes la ensayan y va a parecer un tipo un ladrillo al final, ¿no? Va a estar estable, lo pueden agarrar, lo pueden mover, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta obviamente las propiedades mecánicas del material y el tipo de comportamiento en cuanto al brittleness. Creo que obviamente son más cualitativos que cuantitativos, pero creo que influyen. Y CADI es un buen ejemplo de eso. De acuerdo. Jair nos pregunta, ¿con qué programa se analizó el runout del MPM? Fue hecho con una implementación in-house de Anura. Anura es un software abierto, pero como tal, digamos, tiene múltiples versiones. En Georgia Tech tenemos una implementación in-house que es, digamos, que hemos trabajado para los propósitos nuestros, que están más orientados a depósitos de jales. De acuerdo. Juan Franco nos pregunta, ¿el análisis numérico por el método punto material, hasta qué distancia de runout puede calcularse o ser certero? Esta metodología de cálculo reemplaza los análisis TDBA que se realizan con otros programas como el Flow 2D o el ECRAS, etcétera. Sí, la idea es no necesariamente reemplazarlos. Creo como todos los tipos de análisis que tenemos en la ingeniería, siempre la idea es mirar, digamos, los resultados de distintas perspectivas, sino la idea es más traer una caracterización geotécnica a los análisis, digamos, de rotura de presas, ¿no? Ahora, en cuanto a limitaciones, en mi opinión y en mi experiencia, la limitación principal es digamos, el computational cost, o sea, el costo computacional. En algunos casos que hemos simulado, el efecto tridimensional es muy importante. Entonces ya uno tiene que armarse modelos que son mucho más grandes. Tenemos algunos modelos que tienen 5 millones de puntos materiales, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya empezamos a tener límites. Por ejemplo, esos modelos no los podemos correr nosotros si no es con una supercomputadora, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que no hay una limitación propiamente dicha desde el punto de vista mecánico. Obviamente hay limitaciones en cuanto a incluir los detalles de la topografía, condiciones de borde, etcétera, etcétera. Esos van a pasar en probablemente cualquier método, pero las limitaciones que hemos encontrado son más computacionales. En el MPM, no, creo que no lo alcancé a distinguir. ¿Cómo se caracterizó el comportamiento de los jales? Impusimos el triggering con una resistencia residual. Pero, o sea, un Moore Coulomb con un ángulo residual o un Correcto. Tresca con una... Un Morculón con un ángulo residual. Vale. Ujú. Y ahí, ¿cuál es tu opinión del efecto del agua? O sea, ¿qué pasa con la presión de poro ahí? Porque supongo que su análisis era mecánico, ¿no? Entonces ahí el tema del acoplamiento hidromecánico se vuelve súper complejo, ¿no? Sí, no investigamos esa componente porque se vuelve ya muy compleja, ¿no? Incluso para poder tener los puntos materiales, digamos, comportándose de forma adecuada, hay que simplificar el modelo constitutivo. Si empezamos a complicar el modelo, se puede hacer, pero trae complicaciones, ¿no? Habría que usar otros enfoques como, digamos, el MPM con dos puntos o con dos fases, etcétera, etcétera. Vale. Voy a saltarme algunas de gente que ya preguntó y luego regresamos si hay tiempo para darle oportunidad a más personas. Jorge Guillén nos comenta, excelente presentación, doctor Macedo, sobre la calibración de Norsan de los jales. Cuando existe tanto en SAI SU como CD, recomendaría obtener un solo set de parámetros con una sola línea de estado crítico, o es válido obtener un set de parámetros drenados y otro set para los ensayos no drenados. Eh,
Generalmente, si es que, bueno, bajo el marco de la mecánica de suelos de estado crítico, ambos, los drenados, los ensayos triaxiales drenados y no drenados, deberían de llevar a propiedades que son consistentes para una gradación dada. Y pregunta que durante la construcción del modelo, si se calibró el parámetro de estado resultante de la simulación al simular la deposición de los jales. Correcto, fue prueba y error. Bueno, de acuerdo. Ah, a ver, Jenny Ramírez nos pregunta, gracias Jorge, muy buena presentación. Dice, el CPT induce una falla al material muy probablemente diferente a la que se puede ver en un tipo de falla por el mecanismo de la geometría y materiales de un depósito de relaves. ¿Cómo se justifica que el parámetro de estado está calculado de acuerdo al mecanismo del CPT? Ujú. Bueno, la idea acá es tener, digamos, un ensayo el cual podamos usar para hacer interpretaciones mecanísticas, ¿no? Entonces, haría la misma analogía de que las condiciones de un ensayo triaxial no son las mismas que uno esperaría en campo en cuanto a deformaciones planas, pero la razón por la que usamos los triaxiales, o una de las razones, es porque es más fácil de ser controlado y porque lo podemos entender mejor en cuanto a representar las propiedades mecanísticas. Ahora, de forma más directa, relacionada a la pregunta, creo que no está explícitamente ahí, pero en mi opinión, lo que habría que hacer es tener un método para simular la penetración del CPT lo más cercana posible, ¿no? Lo que se hace ahorita en la práctica es considerar el cavity expansion, pero esa es una analogía bastante gruesa, ¿no? Entonces, hay gente trabajando en investigación para hacer, digamos, más realista el modelo del CPT. Entonces, la idea es ahora relacionar las propiedades mecánicas con lo que ves en el CPT y cuando ya modeles el mismo depósito de Jales, pues simplemente es una manifestación más de las propiedades mecánicas que han sido ya calibradas, ¿no? De acuerdo. Jorge Umpire, una disculpa ahí por la pronunciación, nos pregunta, buenas tardes, la consulta es, ¿qué tanta diferencia hay en modelar el NORSAN y el PM for SAN en la ecuación estática, ya que para el NORSAN pide más parámetros de calibración que el PM for SAN? Sí, a ver, en mi experiencia nuevamente, ah, varias cosas acá. Uno, recuerden que el PM4 SAN está formulado para casos de deformación plana, ¿no? Entonces, cuando uno tenga que calibrarlos, una de las incógnitas va a ser que no conocemos completamente el estado de esfuerzos. Entonces, eso va a traer algunas complicaciones, ¿no? Entonces, en cuanto a comparaciones uno a uno del performance de ambos, creo que si el PM4 SANT está calibrado de forma, digamos, razonable, creo que va a tener una buena representación del comportamiento esperado. Ahora, el tema es el esfuerzo en la calibración, porque nuevamente van a tener probablemente unos 24 parámetros comparado con unos 7 de NorSANT. Ahora, el PM4 SANT tiene también su razón de ser. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho para los casos sísmicos porque se desempeña bastante bien, ¿no? En los casos estáticos probablemente esté un poco overparameterized, o sea, un poquito con muchos parámetros de más, ¿no? Esa es mi opinión. De acuerdo. Mario Paico nos pregunta, con base en lo expuesto, las modelaciones con elementos finitos o diferencias finitas, ¿hasta qué punto el análisis expuesto nos proporcionarían información? Hasta la parte del triggering, hasta la parte del Sí, desencadenamiento de la licuación. de acuerdo. No sé, Jorge, cómo vamos. Ahorita ya todos hicieron preguntas individuales. Hay un par de personas que han hecho más de una pregunta. ¿Nos regresamos o aquí la...
Sí, si te parece, nos podemos tomar unos 4 minutos más para poder cubrir lo que fuera y llegamos a mis 8:30. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, déjame, me regreso. Jorge León nos pregunta, ¿la pendiente residual de los jales que quedaron en el impoundment es consistente con la resistencia residual estimada con el CPT? Creemos que sí. O sea, no hemos hecho una evaluación directa. Ese es un buen punto, pero basado en la información que tengo ahorita en la memoria, creo que sí. Perfecto. José Luis González nos pregunta, ¿cuáles serían los refuerzos efectivos por construir para evitar o limitar la generación de la falla estática? Ujú. Bueno, eso creo que es específico a cada proyecto, ¿no? Cada proyecto va a ser único. Hay diversas, digamos, opciones. Típicamente se puede hacer bermas de estabilización, se puede, qué sé yo, tratar de inducir la consolidación de materiales en la fundación, si ese fuera el caso. Y en general, tratar de entender las condiciones, digamos, para las cuales los caminos de esfuerzo se puedan, digamos, llevar a casos problemáticos, ¿no? Hay un poco la importancia de entender muy bien la mecánica de suelos en general, ¿no? Que es lo que Kenvin estaba resaltando. Sí, y no olvidar la cimentación, ¿no? Que es lo que nos muestras en este caso, que me recuerda un poco al tema de Aznalcóllar, una presa de enrocamiento, aguas abajo, o sea, todas las características favorables, pero pues la falla se presentó por abajo, ya la licuación fue consecuencia, no, no la causa de la falla, ¿no? Sí, y muchas veces la cimentación está un poco descuidada, ¿no? Hay un poco demasiado enfoque en los jales, pero Montpoli es otro caso donde la cimentación fue clave, ¿no? Jorge Chávez nos pregunta, ¿cuáles serían las lecciones aprendidas que debieron considerarse en la etapa de diseño para evitar la falla, dado que esta ocurrió en un solo sector? Probablemente uno de los temas más, digamos, entre comillas, controversiales en CADI ha sido el hecho de que esa unidad de la fundación aparentemente no fue identificada durante el diseño, ¿no? Entonces eso invita un poco a preguntarse qué tanto son suficientes en nuestras investigaciones geotécnicas y, digamos, qué significa tener una caracterización robusta, ¿no? Entonces, ese tema en el caso de Cadia sigue siendo razón de discusión en Australia, pero uno de los aspectos del diseñador es que no identificó, no hubo indicios de esa unidad que es la que es clave para la falla. De acuerdo. Y bueno, es la última y alcanzamos a atender todas, de José Antonio Gallardo. Bueno, excelente presentación, doctor Macedo. ¿Existe alguna diferencia en la obtención de la línea de estado crítico con ensayos triaxiales convencionales y con ensayos de cilindro hueco, el hollow ¿Mm? cylinder? Ahí lo que puedo compartir es mi opinión, porque ese tema seguramente, digamos, se puede abrir a discusión. En mi opinión, no. En mi opinión, no hay una diferencia. Deberíamos de llegar en el espacio EP, obviamente, no en el PQ. En el PQ va a haber una influencia del llamado load angle o esfuerzos intermedios. Pero en el EP, en mi experiencia, si los ensayos se hacen de forma muy cuidadosa, siempre acabas en la misma línea. Correcto, pues creo que logramos atender todas las preguntas. Jorge, muchísimas gracias. Perfecto, buenísimo. Gracias nuevamente, Miguel, por organizar esto y gracias a todos en la audiencia. Que estén muy No, bien. Cuídense. al contrario, muchísimas gracias a ti y esperamos tenerte pronto de vuelta aquí con nosotros en la SMIC. Buenísimo. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes también por participar y por sus excelentes preguntas.